público colectivo, con el doctor Iván Sarmiento Ordosgoitia, con Emilio Merino Rodríguez y con Yindira Taveras Canela. Antes de darles paso, a nosotros nos gusta mucho contarles la experiencia del recorrido de las personas que nos acompañan, porque de verdad tienen un peso académico y de experiencia muy interesante. Iván Sarmiento, quien ya está conectado con nosotros desde por la mañanita, desde muy temprano, es ingeniero civil de la Universidad de Cartagena, Colombia, máster en Ingeniería Civil y doctor en Ingeniería de Transporte de la Universidad Politécnica de Cataluña, UPC, Barcelona, España. Y es profesor titular en la Universidad Nacional de Colombia, donde hace más de 20 años imparte transporte urbano en pregrado y economía y evaluación de proyectos de transporte en posgrado. Con él va a estar, luego de que él converse, va a estar Emilio Merino Domínguez, quien también está con nosotros ya conectado, arquitecto y urbanista, doctor y postdoctor en Ingeniería de Transporte de la Universidad Politécnica de Cataluña, UPC, en Barcelona, España. Cuenta con diversos cursos de especialización en planeamiento y gestión del transporte realizados en Bélgica, en Francia, en España y en Perú. Trabajó en la ANTT, Agencia Nacional de Transporte Terrestre de Brasil, la Asamblea Legislativa del Estado de Río Grande do Sul, Empresa Pública de Transportes y Circulación de Porto Alegre. Fue profesor de la Universidad Federal do Río Grande do Sul. Y finalmente estará en esta conversación Yindira Taveras Canela, docente de vías y transporte de la Escuela de Ingeniería Civil de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, delegada de República Dominicana en la Asociación Latinoamericana de Seguridad Vial, ALCEF. Además, es investigadora, asesora de tesis y conferencista nacional e internacional en transporte, tránsito y seguridad vial. Entonces, a Iván, a Emilio y a Yindira les damos la bienvenida y estamos aquí expectantes de esta reflexión sobre lo que estamos viviendo y cuáles son esos desafíos. Bienvenidos. Muy buenos días a todos. Muchas gracias, Mónica, por tu presentación. Saludamos a todos los que están conectados en este momento al canal Movilidad Profe y a las redes de Facebook Live y por la página de la CTU. Quiero agradecer a la CTU por este evento, por habernos invitado, por darnos esta oportunidad de dirigirnos al sector del transporte. Tenemos aquí en este momento, vamos a compartir con Emilio Merino y con Yindira Taveras, que se conectará en un momento, una discusión acerca de la situación de los sistemas de transporte en América Latina. Yo voy a presentar pues el caso del sistema de transporte acá en Medellín. Luego Emilio nos presentará el caso de Brasil y también Yindira nos hablará un poco de República Dominicana, Puerto Rico y otros casos que ella conoce. Entonces, le doy la bienvenida a este segmento y voy a iniciar con mi presentación. Primero que todo, quiero plantear la situación en que nos encontramos en este momento desde un símil con la evolución que ha habido con el teléfono. Pues el teléfono inicialmente era algo para llamar y ser llamado únicamente y tenía esa forma. Luego fue evolucionando a un teléfono ya con algunas modificaciones donde ya teníamos un estilo diferente y no era tan duro de marcar, sino un poco más suave. Luego aparecieron los botones y luego pues el inalámbrico. Ya nos liberamos un poco del cable y ya tenía otras funciones como guardar teléfono, guardar números, memorias, redial para rellamar a alguien y algunas otras facilidades. Luego apareció el teléfono celular, pues que ya nos permitió movernos de la base y tener señal en lugares distantes. Y luego apareció el teléfono inteligente que tenemos hoy, el smartphone, que nos permite pues tener muchas aplicaciones y prácticamente tener un computador dentro del teléfono donde podemos tener muchas
muchas más utilidades, muchas cosas más que llamar. O sea, ya el teléfono, aparte de llamar, que es una de las tantas cosas que se pueden hacer con él, nos sirve para casi todo, para una comunicación más amplia. Hay muchas cositas que podemos hasta ver cine por allí y hacer muchas cosas como conectarnos, por ejemplo, a estas transmisiones. Gracias también al Internet. Luego el televisor también sufrió esos cambios. O sea, tuvimos un televisor en blanco y negro, un televisor a color, un televisor con control remoto. Luego ya el televisor comenzó a usarse ya para videojuegos o para proyectar películas y no tanto para ver televisión, no tanto para ver canales de televisión. O sea, comenzó a cambiar la función del televisor. Y ya hoy en día es un televisor multifacético que sirve para entretenimiento, para ver YouTube, para ver cine, para ver muchas cosas, o simplemente para proyectar cosas que estamos haciendo en otras aplicaciones, incluso en el mismo celular. ¿Y qué ha pasado con el transporte? Bueno, hasta hemos llegado a la virtualidad, ¿no? De las 3D, que es lo que ahora pues estamos viviendo. ¿Y qué pasó con el transporte? Voy a pasar aquí esto rápido. La prensa también sufrió esos cambios. Ya leemos noticias más portables y celular que por un periódico en papel. Entonces, con el transporte también ha habido una evolución. Con el ferrocarril de carbón pasamos al ferrocarril diésel, luego ferrocarril eléctrico, y luego los ferrocarriles eléctricos de 2 pisos, como los trenes de cercanías que ya hay en Europa, y que pues en Medellín próximamente pues tendremos uno de ellos, y también en el Valle del Cauca pues también se está, y en Bogotá con el Regiotram de Occidente y del Norte, pues ya se están hablando de este tipo de proyectos. El tranvía, arrancamos con un tranvía de sangre por allá en el siglo XIX, a principios del siglo XIX. Luego llegamos al tranvía eléctrico y posteriormente a pues un tranvía que ya no solo era de madera y metálico, sino que era todo metálico y que podía subir algunas pendientes, como por ejemplo en Portugal, que hay en Lisboa, que hay barrios así de altas pendientes, gracias a la tracción eléctrica. Este es el tranvía de Bogotá, donde a mediados de los años 30, 40, pues se movían los bogotanos en este medio de transporte, que luego pues fue eliminado o fue removido de las ciudades colombianas, por ahí en la época del 49, cuando hubo el Bogotazo, y porque los tranvías pues eran manejados por las empresas públicas de las ciudades y tenían mucha falta de mantenimiento y fueron cayendo en desgracia, digámoslo así. Estos tranvías pues se dejaron de usar y fueron reemplazados por la modernidad, que era el vehículo a gasolina, que era el motor a gasolina. Hoy nos parecería un disparate pues que cambiásemos una cosa eléctrica por algo de gasolina, pero en ese entonces la modernidad estaba marcada por el crecimiento de los automotores, que no dependían de algo tan rígido como era un riel, y se necesitaba más flexibilidad. Entonces, pero hoy en día han renacido los tranvías. Este es el tranvía de Burdeos. También hay uno parecido en Río de Janeiro, y tenemos el tranvía de Medellín. O sea, son tranvías modernos, donde nadie va colgado, donde hay una suavidad en la conducción, una vía exclusiva, una buena ventilación y conectividad a través de Wi-Fi. Entonces, lo que quiero mostrar es que todas las cosas pueden transformarse, o sea, todo desde el teléfono, el televisor, hasta la forma de movernos, puede sufrir una evolución, está llamado a evolucionar, está llamado a modernizarse de acuerdo a los conceptos de cada época. Pues esto seguramente dentro de 50 años, quien vea una foto de esta, pues lo verá como antiguo, ¿no? Pero en este momento, pues es lo que hay, y creemos que es un avance respecto
a esos primeros tranvías de sangre que tuvimos. Entonces, con el bus debe pasar lo mismo. O sea, el bus urbano empezó en Colombia con ese vehículo en la ciudad de Cúcuta, fue el primer bus en el país. Después, pues los buses fueron aumentando de tamaño, se fueron haciendo cerrados y de mayor potencia para subir pendientes y tener gran recorrido. Y fueron evolucionando buses grandes, buses medianos, que llamamos busetas en Colombia, busetones de 50 pasajeros o busetas de 40 o microbuses. Y ahí tenemos una imagen de la Caracas en Bogotá, de la avenida Caracas, donde se trató, a ejemplo de Curitiba, de hacer una canaleta central para operar en los años 90 con un sistema más ordenado de buses, pero eso no resultó porque eran muchas unidades y eso no opera como un BRT si el bus no está adecuado con puertas abiertas, si no hay estaciones donde haya prepago para poder entrar al bus habiendo previamente pagado para que no se formen filas a la entrada del bus. Entonces, esa fue la avenida Caracas con los buses, pero eso se veía así, pues la 10 y la carrera 10 y la Caracas en Bogotá, por ejemplo, funcionaban así. Un poco algo a menor escala, pues pasaba en la avenida Oriental en Medellín, con menos unidades, pues, y un poco más ordenada. Pero de todas maneras, cuando el transporte se va llenando de muchas unidades, se tienden a congestionar entre ellas mismas y necesitamos hacer cambios en el sistema para dotar de agilidad al sistema y que no se colapse por sí mismo. En Medellín, pues, tenemos una flota relativamente nueva, renovada en un 60%, pues ya los vehículos son Euro 4, Euro 5, siguen siendo de chasis alto, porque la topografía de Medellín, pues así lo obliga, porque si fueran de piso bajo, pues el piso chocaría con los cambios de pendiente en los barrios altos de Medellín, que son muchos. Todavía, pues, coexiste en la costumbre de parar el bus sacando la mano por parte del pasajero, pero también hay un cambio en la introducción de los carriles para buses, carriles derechos, y la introducción de paraderos. Se inició por allá en el año 2005, ya hace 15 años, con 750 paraderos concesionados mediante la financiación de la publicidad que vemos en ellos. También, pues, con sus deficiencias, porque no tenían la información de las rutas, no tenían información al pasajero, aparte de la publicidad, porque eran insuficientes, pues 750 paraderos, pero para no tener nada, tener 750 en el año 2005 fue un gran cambio. Ya luego se empezaron a colocar postes donde podían parar los buses, o sea, paraderos más simples, donde simplemente había un aviso aquí para el bus y no más, un poste. Y esto, pues, ya representa un avance y últimamente, pues, los paraderos que llaman inteligentes, que ya tienen cierta información al usuario sobre las rutas que pasan por allí. Entonces, hay unos carriles preferenciales, carriles derechos, que han logrado que Medellín mantenga por lo menos su velocidad comercial a como la tenía hace unos años y no se deteriore la velocidad comercial de los buses, lo cual tiene repercusiones nefastas para el transporte porque desincentiva el uso del transporte público si aumentamos los tiempos de viaje. También eso produce un aumento de la flota porque hay que despachar más buses porque el bus se demora más en ir al centro y volver al barrio de origen. Y si se demora más, pues toca despachar más buses mientras regresan los que se han ido en los primeros viajes. Entonces la flota aumenta proporcionalmente al aumento de los tiempos de viaje. Por eso es nefasto que
se aumenten los tiempos de viaje. Los tiempos de viaje es un parámetro que hay que cuidarlo mucho, hay que protegerlo y hay que defenderlo a como de lugar, y por eso los carriles preferenciales pues fueron un avance, y tenemos que seguir avanzando en algunos corredores hacia carriles izquierdos. Eso supone pues otros cambios, como introducir buses de puerta izquierda. También se podría trabajar con buses de puerta derecha, pero yendo en contraflujo. Son cosas que hay que analizar, porque el contraflujo pues trae problemas de atropellamiento de peatones que miran para donde no es y pueden ser atropellados por el bus. Esos problemas se presentaron en Inglaterra en los años 70, cuando ellos que conducen por la izquierda trataron de meter los buses en circulación derecha. Cuando voy a estos países donde circulan por la izquierda, siempre he tenido problemas de peligro de ser atropellado porque miro para el lado que no es. Entonces, eso es muy común que se dé, y entonces eso hay que evaluarlo con cuidado. Pero se podría reservar una parte de la flota nueva con puerta izquierda, como la tienen los buses de MetroPlus, para que anden por carril izquierdo, y en otras calles pues dejar los buses normales, que son la mayoría, que pueden ir por la derecha. Son cosas que hay que ir pues pensando para algunos corredores. El pago de la tarifa en efectivo también tiene que ir evolucionando hacia el pago electrónico, porque si no, pues se nos da esto, que se nos forma la fila de pasajeros, porque cada pasajero que sube a un bus se tarda entre 3 y 4 segundos en pagar su pasaje. Hay gente que pues se demora más y gente que se demora menos. Por ejemplo, la persona que trae el valor exacto, pues lo entrega al conductor y esos son 2 segundos, pero el que no lo trae exacto y hay que darle cambio, pues son 10 segundos o son 8 segundos. Entonces, en promedio son 4 segundos. Entonces, si tenemos una fila, ahí vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 muchachitos que quieren entrar al bus, multiplicado por 4 o 5 segundos, pues me da 50 segundos, casi un minuto para subir 10 personas. Y un minuto en cada paradero, cada 150 metros, cada 300 metros. 3 paradas por kilómetro. En 10 kilómetros de un barrio al centro hay 30 paradas, son 30 minutos perdidos. Entonces, si hay pago electrónico, eso se reduce a 1 segundo. La persona sube, marca, 1, 2 segundos, se reduce a la mitad. Entonces, miren, ganaríamos 15 minutos del barrio al centro con un pago electrónico. Entonces, vean lo importante que es hacer estos cambios para la propia velocidad del sistema. Ahora más adelante voy a hablar de los tiempos de viaje que tenemos en Medellín. Entonces, en infraestructura ya hablé de los 750 paraderos. Además, hay 750 kilómetros de la red vial de Medellín, que es usada por los buses. Medellín tiene 2.500 kilómetros de red vial, más o menos unos 300 kilómetros en la zona rural, que conecta con los corregimientos, con las veredas, y unos 2.200, algo así, en la parte urbana. Y de esos 2.200, 750, o sea, una tercera parte, es utilizada por los buses. Y de esos 750, solo el 10%, unos 75 a 80 kilómetros, están marcados como carril preferencial. Aunque todavía no funciona como tal por la dificultad de que hay vías que solo tienen 2 carriles por sentido, como la 80, por ejemplo, y allí pues es muy difícil que un carril sea preferencial. En cambio, en San Juan o en Colombia, como la avenida que vemos ahí en la fotografía, sí hay 3 carriles, y en ese caso el carril sí funciona como preferencial porque hay 2 carriles adicionales para el tráfico mixto, donde van taxis, vehículos comerciales, camiones, etc. Y también los particulares. Según la Secretaría de Movilidad, pues hay 833 paraderos con mobiliario como bancas y techo.
y de ellos 383 son paraderos informativos. O sea que hemos avanzado respecto a hace 15 años. Sin embargo, pues Medellín yo estimo que necesita por lo menos unos 3.000 paraderos. Si ponemos 3 o 4 paraderos por kilómetro y multiplicamos por 750, nos da entre 2.500 y 3.000 paraderos. O sea que vamos por buen camino en el caso de ya introducir paraderos, pero nos falta un poco. En cuanto al seguimiento de la flota, que es una tecnología que se ha venido implementando en Medellín desde hace poco, algunas empresas pues han ido más adelante, otras menos. Ya se ha implantado en el 60% de la flota, pero los protocolos pues no son similares entre las empresas y no se sabe en tiempo real, sino después de un tiempo por dónde ha pasado el bus. Es decir, las empresas transmiten la posición del bus, pero muchos la transmiten cuando ya el bus ha regresado a su patio o terminal, porque no tienen conexión en tiempo real. Otras empresas sí lo tienen. Entonces, eso hay que unificarlo para que podamos tener una transmisión de datos en tiempo real que se pueda pasar a una aplicación y que la persona sepa por dónde viene su bus. En el recaudo ya todas las rutas integradas al metro de Medellín tienen el recaudo electrónico, las rutas metropolitanas también, pero las urbanas de Medellín solamente han avanzado en un 11%. Y la meta del plan de desarrollo del presente alcalde, el plan de desarrollo Medellín Futuro, es 24%, 24.5% en el cuatrienio. Autobuses del Poblado, más Medellín y la Ruta Circular Sur tienen Wi-Fi desde el 2018, igual que el metro de Medellín y el tranvía y los sistemas como el Metro Plus, los sistemas del masivo o sistema integrado de transporte del Valle de Aburrá. Pero el resto de rutas han avanzado poco en ese tema del Wi-Fi, que es importante para dos cosas. Uno, para transmitir los datos que ya comentaba antes en tiempo real, y dos, para que el público, el usuario, tenga disponible este servicio. Y esto es importante, y lo voy a hablar ahora a continuación, es porque hoy en día está de moda el teletrabajo. Esto que estamos haciendo aquí, esta conexión, esta transmisión, este evento, es parte del teletrabajo. Yo aquí estoy teletrabajando para la Universidad Nacional, representando a mi universidad, y también muchos de los que están conectados, ustedes están teletrabajando para sus empresas porque se están capacitando, porque están haciendo parte de su labor de dedicación a esta industria del transporte, a estos servicios del transporte, siguiendo estas conferencias. Entonces, voy a hablar de qué cambios necesita hacer el operador y qué cambios necesita hacer el usuario o qué necesita el usuario que le den para estos nuevos retos que se nos plantean en estos días. Entonces, primero es cubrir los costos. Necesitamos un fondo de estabilización tarifaria para el transporte público colectivo. Hay que promover pues, la ley para reasignar el subsidio de transporte que se le da a los empleados entre 1 y 2 salarios mínimos para un subsidio a la tarifa reducida de estratos 1 y 2 y también para ayudar al pago del combustible, premiando eficiencias de las empresas. O sea, debe haber, primero, una ley, y eso pues, lo hablaba con el viceministro Maya hace unos años del ministerio, pero hace falta hacer más estudios y lobby con los senadores de la República para ver de qué manera se podría hacer esta ley. O sea, mi propuesta es que sea una ley para las grandes capitales donde haya sistemas integrados de transporte público o sistemas estratégicos
Ya habría que mirar dónde se hace el corte, si solo para Bogotá, Medellín, Barranquilla, o sea, para las ciudades con masivo, o también se incluyen ciudades intermedias donde haya sistemas estratégicos. Eso ya lo tendrán que definir los legisladores, pero es para que el subsidio de transporte no se le entregue al trabajador, sino que se le entregue en tiquetes o tarjetas de transporte público colectivo. Entonces, si a la persona se le entrega una tarjeta para que viaje, entonces ya no se va a comprar con ese subsidio de transporte, no se va a comprar la moto. O por lo menos, pues si se la compra ya es una elección individual, pero no una elección que el Estado lo está empujando a tomar. Porque el Estado actualmente le está dando el dinero al trabajador para que el trabajador decida qué hace con el dinero. Y el trabajador, pues muchas veces lo que hace es comprarse la moto. No estoy en contra de la moto, habrá quien la necesite. De los 8 millones de motos que hay en Colombia, a lo mejor 4 millones se utilizan para trabajar. Es decir, gente que hace repartos, domicilios, que han sido tan importantes en esta época de pandemia. Entonces, las motos, pues muchas de ellas son necesarias para la distribución de paquetería, mercancía en la ciudad, para muchas cosas. Pero me refiero a esa otra fracción de personas que compran la moto porque no hubo un apoyo para el transporte público, no hubo una tarifa reducida para ellos y les sale más económico comprarse la moto que pagar el bus, sobre todo cuando tienen que hacer transbordos y pagar 2 buses. También pues lo eligen por otras cosas de estatus, libertad, flexibilidad y por temas de tener tiempos de viaje competitivos, que ya voy a hablar de esos tiempos. Entonces, el transporte necesita que ese fondo de estabilización también necesita tener otros ingresos, crear nuevos ingresos, crear nuevos negocios, publicidad. Es que es una ventana de publicidad el transporte público, así como lo hace el metro, por el cual transcurre 1 millón de personas diariamente. Ellos tienen publicidad dentro de sus vehículos y venden esa publicidad. También lo mismo puede hacer el transporte público colectivo. O sea, por el transporte público colectivo del Valle de Aburrá pasan 1.300.000 personas diariamente, sin contar los que se suben a las integradas al metro, que son otro 500.000, ¿sí? Entonces estamos hablando ahí de casi 1.800.000 personas, más que las que mueve el metro, porque el metro puede mover 1.100.000 o 1.200.000, lo que sea, pero si sumamos al transporte público colectivo las personas que se mueven en las integradas hacia el metro, pues son más que las que mueve el metro. Entonces, tiene un mercado allí grande para la publicidad. Hay que optimizar costos, sobre todo en esta pandemia donde se está enfrentando problemas de costos, de cubrir los costos, de cerrar caja. Hay que crear una cámara de transporte para insumos por ciudad, o sea que los transportadores se unan y constituyan una cámara de transporte para comprar los insumos por grandes cantidades, para conseguir descuentos por economías de escala, por insumos comprados en masa, por volumen. Entonces no es lo mismo ir a negociar las 4 o las 6 llantas de mi bus como propietario, que la cámara de transporte hable con el fabricante de llantas y le diga: necesito para los 3.000 buses de Medellín, necesito 20.000 llantas este año. Entonces el precio tiene que ser diferente y ahí podríamos tener un ahorro importante para que los transportadores salgan a flote con la dificultad que están pasando por el tema de pandemia, la reducción de la demanda que han tenido, que está en casi un 50%. La formación de conductores para que mejoren su manera de conducir y reduzcan así el consumo de combustible y además los costos de accidentalidad que influyen en las pólizas de seguros que tantas veces se ha hablado en estos eventos de la CTU. Hay que fidelizar al usuario.
Hay que crear un plan de incentivos, hay que hacer estudios de satisfacción, ya el área metropolitana los ha hecho. La ingeniera Miriam Giraldo, que va a participar ahora más adelante, estuvo en esos estudios y nos mostró cómo la gente valora mucho la disponibilidad del servicio, los tiempos de espera y otros aspectos que hay que tener en cuenta. Hay que darle puntos a los usuarios por el uso, así como lo hacen las cadenas comerciales, como lo hacen las aerolíneas con las millas. En la medida que la gente sea más frecuente usuario del sistema, hay que darle millas, hay que darle puntos. Hay que aplicar nuevas tendencias como el agilismo, que es una tendencia actual a enfrentar los problemas mediante soluciones disruptivas. ¿Qué es esto del agilismo? Es no ceñirse siempre al plan, no ceñirse a un protocolo. O sea, hay que tener protocolos, hay que documentar, hay que tener metodologías, pero cuando los protocolos o las metodologías fallen, hay que ser ágil en resolver los problemas. Por ejemplo, nosotros en esta transmisión teníamos otro orden, pero la persona que intervenía en segundo lugar, se le cayó el internet. El internet le falló por completo y esta conferencia fue adelantada. Eso se llama agilismo, ¿sí? Un día hubo un caos en la ciudad, hubo un accidente o cayó un aguacero torrencial o los semáforos se apagaron en la ciudad. La respuesta que da la ciudad, la respuesta que da el transporte público colectivo a esas situaciones, eso se llama agilismo. O sea, el agilismo es en tiempos de crisis poder responder de una manera adecuada a los problemas y resolverlos. Y eso no quiere decir que uno no tenga un plan, que uno no tenga una agenda, que uno no tenga una programación. Sí, hay que tenerla siempre, pero siempre pensar, si algo falla, yo estoy listo para responder. Eso se llama agilismo. Y esa filosofía es necesaria en estos tiempos de cambio y de incertidumbre. Para reducir costos, y eso lo podremos comentar con Emilio más adelante, yo propongo, por ejemplo, pensar en una diferente forma de operar el bus, que puede reducir un 25% los costos de operación a la ciudad. Y vean, es una fórmula que estuve pensando anoche y que no es nueva, pues eso se ha planteado otras veces, pero como no habíamos tenido necesidad de hacerla, pues no la usábamos. Y es la siguiente. Y va gratis para todos los transportadores. Vean. Entonces, si en Medellín las rutas tienen 10 kilómetros en promedio, pues hay unas más largas, las que vienen de San Antonio de Prado tienen más de 15, pero las que vienen de Buenos Aires al centro, pues tienen menos de 10. Pero en promedio, las rutas que van de los barrios al centro tienen 10 kilómetros, o sea que un bus cuando va y vuelve del barrio al centro hace 20 kilómetros por vuelta. Y cada empresa, sus buses hacen 7 u 8 vueltas al día. Y hay empresas, según la frecuencia, si despachan cada 3 minutos o despachan cada 5, pueden estar haciendo entre 100 y 200 despachos al día. ¿Cuántos kilómetros son eso? O sea, si ustedes cogen 200 despachos por 20 kilómetros ida y vuelta al centro, son 4.000 kilómetros. Pues, entonces, les dije que le iba a dar una fórmula gratis. Bueno, entonces la fórmula es que podemos preposicionar unos buses en una parte de la red, en una parte de la línea, de la ruta. Entonces, por ejemplo, si un bus viene de la América hacia el centro por la avenida San Juan y la mitad del recorrido está en la iglesia de la América, por decir algo. Entonces viene de San Javier.
se pueden ubicar algunos buses en el punto intermedio de la ruta y que esos buses arranquen de allí, ¿sí? Vayan al centro y vuelvan a ese punto y hacen la mitad del recorrido. Y hay otros buses que vienen desde la periferia, desde el punto terminal hasta el centro y regresan hasta el centro. Esos hacen el 100% del recorrido, esos hacen los 20 kilómetros, pero otros buses van a hacer solamente 10 kilómetros, o sea, 5 al centro y 5 de regreso. Entonces, esos buses la segunda flota se va a colocar donde el sube y baja del bus, o sea, donde la carga de la ruta indique que haya más pasajeros, para que nadie se quede sin transporte. Pero si el bus viene sale medio lleno del barrio, eso solamente para casos en que el bus salga medio lleno del barrio, entonces se puede utilizar una menor frecuencia desde el barrio hasta cierto punto y a partir de cierto punto, cuando el bus empiece a llenar más, desde ahí arrancan los otros buses y esos otros buses hacen menos kilómetros. Cuando se regresen del centro, posiblemente, si hay personas en ese bus que hace el recorrido corto, que van hasta el barrio, pues se puede hacer una especie de mini terminal en la calle donde se cambien de bus, como lo hace la Circular Sur frente al Éxito de Laureles. Allí esos buses dan 3 vueltas a la ciudad y luego descansan o son despachados de nuevo, y si queda alguna persona que no ha terminado su recorrido, pues se cambia al bus siguiente. Son ese tipo de operaciones que pueden ayudar, hay que estudiarlas en cada caso y en cada ruta, pueden ayudar a reducir el número de kilómetros recorridos entre un 20 y un 25%, dependiendo de dónde se coloque el punto de donde arranque parte de la flota. O sea, que todos los buses no tengan que hacer los 20 kilómetros hasta el centro y hasta el barrio, sino que la mitad o un porcentaje que ya se determinará con el estudio haga ese recorrido completo y otra parte de la flota, que también se determinará si tiene que ser la mitad o más de la mitad o menos de la mitad, haga la mitad del recorrido. Y entonces nadie se va a quedar sin servicios. En todas las rutas vamos a tener buses, pero todos los buses no tienen que hacer el mismo recorrido si no hay demanda igual en todos los tramos. Y ese cambio de su complemento de frecuencias hace que se reduzcan los costos un 25% y podamos cerrar caja con la situación actual. Eso es algo que le propongo también a la Secretaría de Movilidad que lo estudie. Por eso se necesitan estudios y propuestas a la administración. Ahora, ¿quién es el usuario del bus? Hay que estudiar quién es nuestro usuario, quiénes usan el bus actualmente. El 60% de los usuarios de bus son hombres y el 40% son mujeres en Medellín, en los viajes internos Medellín. Aquí lo tengo pues por cada una de las comunas. También pues de la encuesta, esto está extractado de la encuesta Origen-Destino. Cogimos cada uno de los viajes en bus y los hemos analizado por género, por motivo de viaje, por edades. Hay que conocer el perfil del usuario. ¿Quién es el usuario? Por lo menos hasta el 2019, antes de la pandemia, ¿quién era el usuario? ¿Y quién puede seguir siendo ese usuario? ¿Qué necesita? Y ¿cómo eran los tiempos de viaje? En Medellín, un tercio, el 33% de los viajes son menores a 15 minutos. El 66% de los viajes, o sea, 2/3, son menores a media hora. Y casi el 90%, 92% de los viajes son menores a 1 hora. Pero en los buses estos porcentajes son mayores. O sea, tenemos que viajes menores a media hora son el 40%, menores a 55 minutos son el 65% y menores a 1 hora el 88%. O sea, el bus en promedio en Medellín se está demorando en promedio 45 minutos la persona en su viaje desde que sale de la casa hasta que llega al destino. O sea, puede que dentro del bus
solo esté 20 minutos. Pero su viaje completo, desde que sale de la casa hasta que llega al destino, caminando, esperando en el paradero, tomando el bus, bajándose del bus y caminando de nuevo hasta el destino, son 45 minutos en promedio. Habrá quien se demore media hora, habrá quien se demore hora y cuarto, pero el promedio es 45 minutos. Entonces, esos tiempos hay que estudiarlos, hay que conocer el perfil de esos tiempos para ver cómo los podemos disminuir, a ver cómo hacemos que en un paradero la gente suba más rápido, cómo hacemos que la gente, que los semáforos los podamos de alguna manera coordinar para que los buses no pierdan tiempo. O sea, hay que hacer ese tipo de análisis para mejorar los tiempos de viaje. Porque el usuario necesita tiempos, necesita seguridad, seguridad ciudadana, cámaras de vigilancia, colaboración ciudadana. No necesitamos policías en los buses. Necesitamos que la persona, y sobre todo las mujeres, se sientan seguras, se sientan que están bajo los ojos de esas cámaras, de esa vigilancia, de la ciudadanía sobre todo, no tanto de instrumentos, sino de la misma ciudadanía. Necesitamos seguridad vial, control satelital de velocidad, formación de conductores. Necesitamos que estas situaciones cambien, ¿no? Que no tengamos un bus así, como esa situación rural, pues, de otros países. Esto es de otros países, de la India, sí, pero los traje como imágenes para mostrar los extremos, ¿no? Pero necesitamos una persona que se pueda dormir tranquila en el bus, sin miedo a que le roben, ni a que un frenazo del bus le estrelle su nariz contra la barra delantera, ¿no? Eso es en Montevideo. Y necesitamos seguridad biológica, recuperar la confianza, los protocolos de bioseguridad. Hay mucha más gente, o casi toda la gente que se ha contagiado del virus no lo ha hecho en el transporte público. Porque mire que el transporte público pasó su ocupación al 15% cuando empezó la cuarentena. Y sin embargo los casos crecieron y crecieron a un ritmo vertiginoso, y no era por el uso del transporte público. Y actualmente, pues, las empresas todas están utilizando su protocolo, su mascarilla, etcétera. Y es más la gente que se contagia por estar en una fiesta, por no seguir los protocolos, por estar en una oficina encerrado con otra persona contagiada. En cambio, el bus pues está abriendo sus ventanillas, está sanitizándose después de cada viaje, o incluso en los viajes se está utilizando más el pago con tarjeta, etcétera. Entonces, o a la gente se le está dando la recomendación de pago con la cantidad exacta. Entonces, todo eso pues se trató en un webinar que hicimos en el canal Movilidad Profe sobre el tema de la bioseguridad, en el webinar 1. ¿Qué más necesita el usuario? Confiabilidad en los tiempos de viaje, o sea, que la persona pueda revisar la trazabilidad del bus, tener protocolos tecnológicos unificados en las rutas que ya mencioné, tener un menor tiempo en las paradas, con el pago electrónico, con mejor información, y con esto que mencioné de los cambios de frecuencia en el recorrido, también podríamos disminuir el número de kilómetros y con ello la congestión. Otro aspecto es tener más carriles, migrar a algunos carriles izquierdos para mejor velocidad comercial en algunos corredores, y eso pues hay algunas propuestas por allí, y eso se puede ir trabajando con la administración. Y el usuario pues necesita también buenas tarifas, pasajes reducidos, sobre todo a estratos más bajos, que salgan de algún fondo de la ciudad, que puede ser un impuesto al transporte, a las empresas, que puede ser el subsidio de transporte. Hay muchas fórmulas, o que puede ser un cobro por congestión a los vehículos particulares para que ese dinero pase al transporte público. Entonces necesitamos avances en ese sentido, y ya hay herramientas. En el canal también hicimos algunos eventos sobre eso, sobre los sistemas de cobro por congestión para financiar el transporte público. Ya Medellín tiene su estatuto tributario,
aprobado que se va a aplicar una sobretasa al parqueadero en la ciudad para recoger un dinero para el Metro Plus, pero también necesitamos un fondo similar para el transporte público colectivo. También necesitamos comodidad, información veraz, posibilidad de aprovechar el tiempo dentro del bus con un Wi-Fi. O sea, si hoy está de moda el teletrabajo, hay que vender el bus como el bus el vehículo el modo que te permite teletrabajar. Si vas en un automóvil es difícil teletrabajar porque tienes que ir concentrado conduciendo y no puedes ir tocando el celular. Es peligroso. En cambio, en el bus lo puedes hacer, ¿sí? Y que hagan como un amigo que cuando llegaba al trabajo decía, hoy llegué al trabajo en un vehículo de 250 o 300 millones de pesos, de $100,000, ¿sí? Para los que nos escuchan de otros países. Entonces le preguntaban, ¿cómo así? ¿Te compraste un auto tan costoso y tú eres muy adinerado? Dice, no, yo me vine en bus, ¿sí? Y es que un bus vale eso, ¿sí? Y si vamos a un vehículo eléctrico, pues entonces mucho más, vale el doble. Entonces, eso para posicionar, mire, estos son buses en Santander, España. Son buses que tienen cámaras, que tienen pantallas donde el usuario se va enterando de las noticias, se va enterando, también allí se vende publicidad, etcétera, que tienen sus asientos cómodos, su amplitud, etcétera. Entonces, hemos de caminar hacia eso, hacia un bus donde se puede teletrabajar, ¿sí? El bus del teletrabajo. Vamos a apuntarnos al teletrabajo, vamos a vender el teletrabajo también desde el bus, ¿sí? Ya Miriam Giraldo nos comentará cómo el teletrabajo también ha influido en reducir la demanda en los modos de transporte.